¿Y si todo lo que te enseñaron sobre la historia humana fuera mentira? No una mentira pequeña, una mentira enorme, construida durante décadas, por personas que tenían mucho que perder si la verdad salía a la luz. Hoy vamos a hablar de esa verdad, de una civilización que existió antes que todas las que conocemos. Una civilización tan avanzada que lo que construyeron hace 12.000 años todavía no podemos explicar cómo lo hicieron. Y la evidencia está ahí, visible, documentada, verificada, pero alguien no quiere que la veas. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría conspirativa, son hallazgos arqueológicos reales, fechas verificadas por carbono 14 y preguntas que los propios científicos no han podido responder. La historia oficial dice que la civilización humana comenzó hace unos 5.000 años en Mesopotamia, pero hay algo que no cuadra y hoy te voy a mostrar exactamente qué. La historia que conoces está incompleta. Y no lo digo yo, lo dicen los propios hallazgos arqueológicos. Cada vez que los científicos encuentran algo que no encaja con la narrativa oficial, el descubrimiento es ignorado, minimizado o simplemente guardado en un cajón. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nadie quiere responder. Porque si existió una civilización avanzada antes que nosotros, significaría que todo lo que aprendimos en la escuela sobre los orígenes de la humanidad está equivocado. Y eso incomoda a muchos. Pero hoy vamos a ir más allá de lo que te contaron. Vamos a revisar las evidencias, una por una. Y al final, tú decides qué creer. En 1994, en el sur de Turquía, un agricultor kurdo tropezó con una piedra extraña. Llamó a los arqueólogos y lo que encontraron cambió todo. Göbekli Tepe, un complejo de columnas de piedra de hasta 6 metros de altura, decoradas con animales y símbolos tallados con una precisión extraordinaria. Construido hace 12.000 años, 12.000 años, cuando según los libros de historia el ser humano aún no sabía plantar trigo, no tenía ciudades, no tenía escritura, no tenía herramientas de metal. Entonces, ¿quién construyó esto y cómo? Las columnas pesan hasta 50 toneladas, transportadas desde canteras a kilómetros de distancia, encajadas con una precisión que hoy sería imposible sin maquinaria moderna. Pero eso no es todo. Los arqueólogos calculan que Göbekli Tepe tiene al menos 20 círculos de columnas. Hasta ahora solo han excavado una pequeña parte. El 95% del sitio todavía está bajo tierra. ¿Qué más hay ahí abajo? Nadie lo sabe. Y lo más extraño de todo, en algún momento alguien decidió enterrarlo, cubrirlo completamente, bajo toneladas de tierra. No fue la naturaleza, fue intencional. Alguien deliberadamente quiso ocultar este lugar, como si no quisieran que lo encontráramos. ¿Pero quién y por qué? Esas preguntas siguen sin respuesta. Si existió una civilización avanzada hace 12.000 años, ¿por qué no queda casi nada de ella? La respuesta está en uno de los eventos más catastróficos de la historia de la Tierra. Hace 12.800 años, algo golpeó nuestro planeta. Los científicos lo llaman el evento de impacto del Younger Dryas. Un cometa, o varios fragmentos de uno, entraron en contacto con la atmósfera terrestre a una velocidad brutal. El resultado fue devastador. Incendios masivos en todo el hemisferio norte. Una caída abrupta de temperaturas que duró siglos. El deshielo repentino de los enormes glaciares de Norteamérica liberó cantidades inimaginables de agua dulce en los océanos. Olas de hasta 100 metros de altura arrasaron las costas. 100 metros. Para que te des una idea, eso es un edificio de 30 pisos. Los niveles del mar subieron más de 100 metros. En pocas décadas. Todo lo que estuviera en las costas desapareció para siempre. Y en aquel tiempo, todas las civilizaciones vivían cerca del agua, porque el agua era la fuente de vida, de alimento, de comercio. Cualquier civilización avanzada habría construido sus ciudades junto al mar, junto a los ríos, y esas ciudades hoy están bajo el océano. Lo que quedó bajo el agua aún no lo hemos encontrado. Y quizás nunca lo encontremos. Las pirámides de Giza, todo el mundo las conoce. La historia oficial dice que fueron construidas hace 4.500 años por el faraón Keops, usando decenas de miles de esclavos con cuerdas y rampas de arena. Pero hay un problema enorme con esa historia. Un geólogo llamado Robert Schoch analizó la esfinge en los años 90 y encontró algo que nadie esperaba: erosión por agua, no por viento, no por arena, como el resto de la meseta de Giza, sino por lluvia intensa y prolongada durante siglos. El problema es que en Egipto no llueve así desde hace al menos 7.000 años, lo que significa que la esfinge fue construida antes de que el Sahara se convirtiera en desierto, mucho antes de lo que nos enseñaron. Pero la comunidad arqueológica rechazó esta teoría. ¿Por qué? Porque aceptarla significaría reescribir completamente la historia del antiguo Egipto. Significaría admitir que hubo una civilización capaz de construir la esfinge, miles de años antes de lo que creíamos, y eso nadie estaba dispuesto a aceptarlo. Y si la esfinge es más antigua de lo que creíamos, ¿qué pasa con las pirámides? ¿Qué pasa con todo lo que sabemos sobre el antiguo Egipto? La respuesta es incómoda, muy incómoda. Pero la historia no termina ahí. Hay algo que los libros de texto nunca mencionan.
y que cambia completamente la forma en que entendemos el pasado. Casi todas las culturas antiguas del mundo tienen un mito del diluvio. Los sumerios, los mayas, los griegos, los hindúes, los nativos americanos, los chinos, los aborígenes australianos, los pueblos del Pacífico. Culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, que vivieron en continentes completamente distintos, separados por miles de kilómetros de océano. Y sin embargo, todas cuentan exactamente la misma historia: un gran desastre, una inundación, una destrucción casi total de la humanidad. Y en todos estos mitos aparece exactamente lo mismo: un grupo de supervivientes sabios que llega a tierras desconocidas y enseña a la gente local a construir, a cultivar, a organizarse en sociedad. ¿Casualidad o memoria colectiva de algo que realmente ocurrió? Piénsalo un momento: si mañana nuestra civilización desapareciera y solo sobreviviera un pequeño grupo de personas sin tecnología, ¿qué recordarían sus descendientes después de 1000 años? Probablemente historias distorsionadas, mitos sobre ciudades que tocaban el cielo, sobre máquinas que volaban sin alas, sobre armas que destruían ejércitos enteros con un solo disparo, sobre catástrofes de fuego y agua que lo destruyeron todo. Exactamente, lo que encontramos en las culturas antiguas de todo el mundo. ¿Y si esos mitos no son fantasía? ¿Y si son el único registro que quedó de algo que realmente existió? Los sumerios aparecen de la nada hace 5000 años, con un sistema de escritura completamente desarrollado, con matemáticas avanzadas que incluían fracciones y raíces cuadradas, con astronomía tan precisa que calculaban los eclipses con siglos de anticipación, con un sistema legal establecido que regulaba el comercio y los derechos de los ciudadanos, sin periodo de desarrollo aparente, sin etapas primitivas previas, como si alguien les hubiera transmitido ese conocimiento de golpe. Los propios textos sumerios hablan de seres llamados los Anunnaki, que descendieron del cielo y enseñaron a los hombres las artes de la civilización. Les enseñaron agricultura, arquitectura, escritura, astronomía. Durante siglos esto fue considerado mitología pura, pero ahora algunos investigadores se preguntan algo muy diferente: ¿y si no era mitología? ¿Y si era historia real, contada en el único lenguaje que tenían disponible? En 2013, un equipo de investigadores aplicó modelos geológicos avanzados para calcular exactamente qué zonas del planeta estaban bajo el agua hace 12.000 años. El resultado fue absolutamente sorprendente. La plataforma continental del sudeste asiático, que hoy está completamente sumergida bajo el océano, tenía una extensión territorial equivalente a la India entera. Era tierra completamente habitable, increíblemente fértil, con grandes ríos navegables, valles llenos de recursos y costas perfectas para el desarrollo de una civilización avanzada. Hoy está bajo 100 metros de agua. Nadie ha podido explorarla completamente. Y lo más impactante de todo: esta zona es precisamente donde las tradiciones más antiguas de Asia sitúan el origen mítico de su civilización, lo que significa que la mayor parte de la historia de nuestra especie podría estar literalmente en el fondo del mar, esperando a ser descubierta, y no lo sabemos todavía. Pero hay más. En las costas de la India, en Japón, en el Mediterráneo, los buzos han encontrado estructuras submarinas que desafían toda explicación. Escaleras talladas en roca, plataformas perfectamente niveladas, muros de piedra bajo el océano, estructuras que solo pudieron construirse cuando esas zonas estaban sobre el agua, es decir, hace más de 10.000 años. ¿Quién las construyó? ¿Qué civilización vivía allí antes de que el mar lo cubriera todo? No lo sabemos, pero están ahí y no desaparecen. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la historia humana es mucho más antigua, mucho más compleja y mucho más fascinante de lo que nos enseñaron en la escuela. Significa que hubo personas antes que nosotros que miraron las mismas estrellas que miramos nosotros, que construyeron cosas increíbles que aún no entendemos, que amaron, que soñaron, que crearon civilizaciones enteras, y que un día todo desapareció, borrado por una catástrofe que casi nadie sobrevivió. Y los pocos que sobrevivieron caminaron por un mundo destruido, cargando el conocimiento de todo lo que habían perdido, buscando a alguien a quien enseñárselo. Y quizás eso es exactamente lo que hicieron. Entonces te voy a dejar con una última pregunta. Si esta civilización existió, si fue destruida por una catástrofe hace 12.000 años, y si sus supervivientes recorrieron el mundo enseñando todo lo que sabían, ¿qué pasó con su conocimiento más avanzado? ¿Dónde está? ¿Guardado en algún lugar que aún no hemos encontrado? ¿O destruido para siempre bajo el océano? Porque si algo aprendemos de la historia es que el conocimiento nunca desaparece completamente, siempre deja rastros, y quizás esos rastros están justo frente a nosotros, esperando a que alguien los mire de otra manera. Si este video te hizo pensar, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que existió una civilización antes que nosotros? ¿O crees que todo esto es solo una teoría sin fundamento? Cuéntame. Y si quieres saber más sobre los misterios que la historia oficial no te cuenta, suscríbete, porque esto es solo el comienzo.